Narcopanista echa añicos. Dolores Padierna destroza sus narcoataques. La narcodiputada del Narcopan, Saray Gómez, acusó falsamente a Morena de disque querer anular elecciones para proteger al disque narcopartido y al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Con un discurso agresivo lleno de ladridos sin ton ni son, Gómez señaló una supuesta infiltración criminal en el gobierno, mientras defendía a la narcogobernadrona panista Eugenia Campos. En contraparte a los gruñidos de la botarga panarca, la diputada de Morena, Dolores Padierna, respondió con contundencia. La reforma al artículo 41 busca blindar la soberanía nacional ante injerencias extranjeras, no anular comicios. Padierna calificó a la narco-oposición de tontos útiles de Estados Unidos. Les recordó su pasado corrupto y defendió la legitimidad de la 4T, acusando al narcopan de usar el dolor nacional como arma electoral. Veamos ahora cómo otra copia de la narcobrutarga Xóchitl es destrozada por la diputada Padierna por atacar y defender a Lady Cía, como le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Entonces, ahora quieren poder anular elecciones. Así de simple. Con cualquier pretexto, desconocerán resultados electorales que no les gusten o no les favorezcan. ¿Alguien habló desde Estados Unidos? ¿Un medio internacional publicó algo que le molesta al narcopartido? ¿Hubo opiniones de organismos internacionales? Listo. Con eso arrancan el show para intentar tumbar una elección. Eso no es democracia, ni defensa de la soberanía. Eso es el hambre de seguirse pagando sus privilegios, sus viajes en primera clase, sus mansiones millonarias y seguir abrazando y protegiendo a criminales. El mensaje es gravísimo. Si ganamos, vale la elección. Si no ganamos, no vale. Y aguas, porque así empiezan los países a pudrirse cuando el gobierno deja de aceptar sus derrotas. El voto de los ciudadanos no debe quedar a capricho de políticos desesperados por perpetuarse en el poder. Esta reforma quiere asegurar el control total. Abre la puerta para anular elecciones a modo. Ponen en el artículo 41 constitucional que lo que diga cualquier organización, cualquier medio internacional que moleste a la 4T, será causa de nulidad de una elección. Y qué curioso, ¿no? Que traigan esta reforma justo en este momento que no han podido contener la crisis de señalamientos por sus vínculos con el crimen organizado. Morena prefiere hacer una reforma para aislar a México del mundo. ¿Por qué mejor no estamos hablando de Sinaloa, donde deberían desaparecer los poderes porque claramente están infiltrados por el crimen organizado, empezando por el Poder Ejecutivo a través de Rubén Rocha Moya? Hablemos de lo que el PAN ha propuesto desde hace meses, que se anulen elecciones, sí, pero que se anulen elecciones donde se infiltre el crimen organizado, porque ahí está el ejemplo de la elección del 2021 en Sinaloa, que fue impugnada por evidentes pruebas de la participación del crimen organizado. ¿Y quién creen que resolvió que el crimen no intervino en esa elección? La magistrada Aida Insunza Cázares. Sí, la hermana del senador Enrique Insunza, que hoy es investigado y señalado por sus nexos con el crimen organizado, al que ustedes protegen y le siguen pagando una dieta en el Senado, aunque no ha tenido los tamaños para presentarse ni ahí, ni en donde debería rendir cuentas. Siguen protegiendo al gobernador Rubén Rocha Moya, aunque ahorita no tuvieron el valor de levantar la mano, pero su presidenta le mandó a la Guardia Nacional para protegerlo. ¡Al pobrecito! El señor le puso en charola de plata toda la infraestructura del estado de Sinaloa a uno de los cárteles más grandes del mundo. ¿Ustedes creen que ese señor necesita que lo cuide la Guardia Nacional? No nos hagamos. Y miren, estuvo muy entretenida toda esa perorata sobre la soberanía y la teoría del Estado que se aventaron aquí como por 2 horas. Nada más que hay un problema. El Estado está transitando, aunque no les guste el término, pero hacia allá va, si no es que ya es, a ser un narcoestado, porque el gobierno está infiltrado por el crimen organizado. Y la mayor evidencia de eso es que ustedes prefieren traer esta reforma tan peligrosa, prefieren perseguir a una gobernadora que desmantela narcolaboratorios, en lugar de entregar a los criminales
que ya están en nuestro país, que están en el gobierno, que hay pruebas claras y que además las pruebas se entregaron caminando en Estados Unidos con nombre y apellido. Enrique Díaz y Gerardo Mérida, secretarios los dos del gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregaron. Por eso a ustedes les asustó tanto. ¿Y la solución cuál fue? Traer esta reforma, pero además desatar la caja china con la gobernadora Maru Campos, la que por cierto ya les demostró que no les tiene miedo, porque el que nada debe, nada teme. Pero además están tan nublados por el miedo que tienen, por el compromiso que tienen con el crimen organizado, que no se dieron cuenta de lo que hicieron, la catapultaron, y ustedes ya no la van a poder parar, ni a ella, ni a ninguno de los que vamos a seguir enfrentando a su narcopartido que está temblando. Por eso quitaron la elección judicial del 2027, por eso sacan sus cajas chinas y por eso vienen aquí a querer encantar serpientes con sus sermones eternos, como si nosotros no conociéramos las leyes y la Constitución y la teoría del Estado que ustedes están mandando al carajo, porque están entregados al crimen organizado. Y sí, lo vamos a decir todos los días hasta que lo entiendan. Miren, yo ayer en la comisión, una comisión que por cierto sirve como de testimonio nada más porque nunca permiten el debate porque le tienen miedo a la verdad, pero alcancé a ver un atisbo de esperanza entre la propia tribu de ustedes, de una diputada exministra que les dijo que esta reforma es una norma tan abierta que no establece con precisión su contenido y alcance, que la dejan abierta para cualquier supuesto normativo. Se los están diciendo a ustedes mismos en sus narices. Tengan un gramo de dignidad, porque a ustedes no va a haber capo del crimen organizado que lo salve. No va a haber reforma constitucional que lo salve, porque van a venir por cada uno de los que esté vinculado con el narcotráfico. Concluye, Le tienen tanto miedo. No a la oposición, yo sé que no le tienen miedo a la oposición porque están nublados por su soberbia, pero le tienen miedo a Estados Unidos porque se los dejó claro en Venezuela. No se van a detener para venir por sus criminales. Así que, pues a lo mejor además de proteger a Rocha Moya, van a tener que volver a levantar sus vallas de metal en Palacio Nacional, porque seguramente que ahí también duerme una gran aliada del crimen organizado. ¿Es cuánto? Primero hacer una aclaración que en los tiempos del viejo régimen los presidentes mandaban los paquetes de reforma constitucional con todas las leyes reglamentarias y llegaban en cajas. Ya no se acuerdan, pero la reforma energética llegó en cajas, donde venía toda la reforma constitucional, la ley de geotermia, de electricidad, de toda. Así que es completamente falso que aquí tengamos que separar necesariamente lo que dice la Constitución de nuestra ley reglamentaria. Al contrario, la armonía es lo que ayuda a la comprensión. Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución para establecer como causal de nulidad electoral la intervención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros cuando estos pretendan influir en las preferencias o en los resultados electorales en México no tiene otro fin que fortalecer la soberanía nacional, proteger la autenticidad del voto y dotarnos de herramientas específicas para actuar frente a campañas de desinformación, ciberataques, financiamiento ilegal o presiones indebidas provenientes del extranjero. México enfrenta fuertes presiones externas, en tanto que se multiplican los ejemplos de injerencia de un imperio que busca colocar en el poder a sus aliados ideológicos. Frente a esa realidad que las mentes colonizadas pretenden ignorar, la propuesta de reforma envía un claro mensaje. En nuestro país, las decisiones solo las toma el pueblo de México. La historia constitucional de nuestro país ha sido una lucha constante para preservar la soberanía, la independencia nacional, la autodeterminación política y el derecho exclusivo de las y los mexicanos a decidir libremente su destino. La soberanía nacional constituye el fundamento mismo de la República. Hoy existen estrategias sofisticadas de manipulación digital, financiamiento encubierto, campañas masivas de desinformación, operaciones digitales y mecanismos de presión internacional capaces de alterar y de vulnerar la autenticidad del sufragio. Frente a esa realidad, tenemos la obligación de fortalecer nuestro marco jurídico para impedir cualquier forma de intervención extranjera en nuestras elecciones. La experiencia reciente demuestra la gravedad de este fenómeno. En un recurso o en un recuento somero, podemos recordar la firma británica que utilizó datos personales obtenidos ilegalmente en Facebook para favorecer la campaña de Donald Trump en 2018. No olvidemos, en nuestro caso,
que en la campaña del 2006 se usaron técnicas de propaganda importadas de Estados Unidos con la participación del consultor español Antonio Solá. No olvidemos el financiamiento extranjero a través de la USAID a organizaciones políticas y figuras de la derecha bajo el disfraz de cooperación internacional. Desde fuera se alimentan narrativas que se resumen en expresiones como narcogobierno. En algunos casos, como en el recientemente difundido y conocido como Honduras Gate, hablamos de gobiernos extranjeros que emplean recursos públicos para lanzar campañas contra gobiernos democráticos y legítimamente constituidos. Esa trama muestra que aliados de Trump en Honduras, Argentina, Estados Unidos e Israel despliegan una guerra digital contra los gobiernos de Colombia y de México. De ahí la necesidad de instrumentos que prevengan eventos o situaciones que afecten la estabilidad institucional, la autenticidad electoral y la soberanía nacional. Es necesario incorporar la causal expresa de nulidad electoral por intervención extranjera. Es una medida legítima de defensa constitucional y de protección de la soberanía popular. La historia de México demuestra que nuestro país conoce profundamente las consecuencias de la intervención extranjera en la vida pública y en las decisiones fundamentales del Estado. La imposición de Maximiliano, la invasión estadounidense en 1847, las presiones internacionales durante todo el siglo XX contra nuestros recursos económicos y energéticos, todos los intentos de influencia política sobre las decisiones internas del Estado mexicano. Precisamente por esa memoria histórica, México ha construido una tradición constitucional basada en la defensa de nuestra soberanía. La presente iniciativa encuentra plena justificación histórica. Busca evitar las nuevas formas de intervención extranjera, ahora digitales, financieras, tecnológicas o mediáticas, que puedan vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas. En esta tribuna se oye repetir una consigna propagandística con el prefijo narco que viene de Estados Unidos para deslegitimar la política en México. Una frase alineada con la narrativa que impulsan las agencias estadounidenses empeñadas en actuar fuera de su territorio. Ya se olvidaron los múltiples episodios documentados de infiltración criminal en los gobiernos del PRI y del PAN, en sus cuerpos policíacos, en sus ministerios públicos, en sus gobiernos municipales, en los gobiernos estatales de esos partidos, quienes gobernaron en los sexenios en que el crimen organizado creció exponencialmente y la corrupción judicial y la violencia homicida hoy pretenden erigirse como jueces morales sinvergüenzas. La derecha fracasó porque combatieron los efectos mientras profundizaban las causas de la violencia, y no aceptamos que la oposición utilice el dolor nacional como instrumento de guerra electoral. No aceptamos que se pretenda debilitar la enorme legitimidad de nuestro movimiento, que llegó a gobernar con el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos después de largas décadas de lucha social, popular y política. Se necesita en el país una oposición con ideas, con propuestas, no atrapada en el insulto permanente y la desesperación electoral. Cuando faltan propuestas, aparecen las etiquetas. Cuando falta la razón política, aparece la calumnia. No aspiran a gobernar México porque no tienen más programa que el odio y no ofrecen más que el retorno a un pasado de violencia y de desigualdades. Van a Washington, donde ni siquiera les hacen caso, a suplicar la intervención porque creen en su extraviada ingenuidad que el poderoso del norte les ayudará en sus afanes de obtener por la vía del golpismo o la desestabilización lo que el pueblo les niega en las urnas. No pretenden gobernar México porque para eso deberían conseguir el respaldo del pueblo, el respaldo de la ciudadanía. No, lo que quieren, a la manera de entreguistas de otras latitudes, es que el poderoso les brinde la gracia de su atención, y para ello están dispuestos a todo, incluso a pedir la intervención extranjera en nuestro territorio. Que sigan por ahí, porque los van a usar y los van a desechar, igual que han hecho con figuras latinoamericanas como los Bolsonaros o las María Corinas. Son tontos útiles. Los apetitos son tontos útiles de los apetitos de la nueva doctrina Monroe. No tienen programa, no tienen ideas, y como carecen de proyecto,
Solo falta que alguno de estos apátridas pida que seamos la estrella 51 en la bandera de las barras y las estrellas en la que se envuelven cuando vienen a dañar a nuestro país. La cuarta transformación nació de la lucha social, en las plazas públicas, en las comunidades, en la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos cansados del corrupto viejo régimen del PRI y del PAN. En Morena representamos la esperanza de millones que decidieron cambiar el rumbo del país y forjar desde abajo, con el cariño de la gente, una nueva historia para México. Esa es la cuarta transformación. En esa estamos aplicados y no nos van a distraer con sus calumnias, con sus campañas ordenadas por su líder Donald Trump. Aquí no tienen líderes, pero sí los tienen en el extranjero. Esta reforma propuesta por el coordinador Monreal es más oportuna que nunca. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.